Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, una vez hemos visto algunos de los polígonos más importantes, vamos a trabajar con el concepto de perímetro y área y ver cómo podemos calcularla concretamente para estos polígonos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el perímetro de cualquier polígono? El perímetro de cualquier polígono es la distancia de sus lados, por decirlo de alguna manera. Es decir, es la distancia del contorno que rodea al polígono. Por ejemplo, si yo dibujo aquí, voy a intentar dibujar un rectángulo lo mejor que pueda. Tendré por aquí esto tal que así y esto tal que así. Suponed que es un rectángulo perfecto, ya que los lados no son exactamente paralelos. Imaginemos que esto midiera 3 centímetros y esto midiera 1 centímetro. Este lado mediría 3 centímetros también y este lado mediría 1 centímetro también. Entonces, el perímetro de este polígono sería 3 más 3 más 1 más 1, porque sería los dos lados, ¿vale? A ver, sería la suma de todos los lados, o 3 más 1 más 3 más 1, que en este caso 3 más 1, 4, más 3, 7, más 1, 8 centímetros, ¿de acuerdo? El perímetro es la longitud de toda la distancia que tengo alrededor del mismo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el área? El área básicamente es la superficie que abarca ese polígono. Es decir, en nuestro caso sería todo lo que tengo aquí dentro, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quisiera cubrir todo el polígono, quisiera pintarlo entero, ¿cuánta cantidad de pintura tendría que utilizar? ¿Vale? El área de este polígono concretamente es la base por la altura, ¿vale? La base es esta longitud de aquí y la altura es esta longitud de aquí, ¿vale? En este caso sería 3 por 1 y serían, perdón, iba a decir 3 por 1, 4, no. 3 por 1, 3. ¿Y en qué se mide? En centímetros cuadrados, ¿vale? Porque multiplico centímetro por centímetro, ¿vale? El perímetro, porque es una longitud, se mide en unidades de distancia y el área, como es precisamente una superficie, se mide en unidades cuadradas, ¿de acuerdo? De longitud al cuadrado. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar ahora? Bueno, vamos a trabajar con las expresiones concretas de algunos de los polígonos más importantes que hemos visto hasta ahora. Y para ello vamos a utilizar, como siempre, GeoGebra, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, para todos los triángulos tenemos exactamente la misma expresión para el perímetro y el área, ¿de acuerdo? Que es simplemente, en el caso del perímetro, la suma de las longitudes de los lados. Es decir, dibujaré aquí un polígono. Voy a dibujarlo aquí, por ejemplo, aquí y aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este polígono, si nos damos cuenta, su lado C lo puedo medir aquí, medirá 2,24, su lado A medirá 2 y su lado B medirá 3,61. Entonces, el perímetro de este polígono será 2 más 2,24 más 3,61, que si no me equivoco serán 2 y 2, 4 y 3, 7, 7,85, cualquier unidad que sea, en este caso podemos poner, por ejemplo, centímetros, ¿vale? ¿Y cómo podemos calcular el área? Bueno, pues para calcular el área es importante que tengamos en cuenta la siguiente expresión. El área de un triángulo, ¿vale? Siempre es la base por la altura entre 2, ¿de acuerdo? Es decir, volvemos un momento a la pizarra y tenemos que el área de un triángulo será base por altura entre 2, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a tener que determinar es qué es la base y qué es la altura, todavía más importante. Entonces, para ello voy a borrar todo esto. En este caso, en un polígono, en un triángulo, podemos determinar la base y la altura que queramos. Normalmente se suele coger esta que está aquí, ¿vale? Porque al final la base es donde se apoya, pero no tiene por qué ser así.
¿de acuerdo? Podemos coger cualquiera de las tres. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo cojo cualquiera de las tres, tendré que calcular la altura en relación a la que coja, ¿vale? ¿Cómo definimos la altura de un triángulo? Bueno, la altura de un triángulo es la línea perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto a la base. La distancia que haya desde el punto de corte con la base o con la prolongación de la base hasta el vértice opuesto, esa será la altura. Es decir, nos explicamos. Por ejemplo, supongamos que yo cojo este lado de abajo como base, pues trazaré una recta a través de él. Ahora me voy al vértice opuesto, es decir, el vértice que no forma ese lado, que en este caso es el lado A, y trazaré una recta perpendicular a la prolongación de la base que pase por el vértice. ¿De acuerdo? Ahora encuentro el punto donde se cruzan la prolongación de la base o la propia base con esa recta perpendicular que he lanzado, que es aquí, este punto D. Y la distancia que une el vértice opuesto a la base con el punto de corte es la altura. Es decir, en este caso tenemos que serán 2 unidades. Como la distancia que nos une la base son también 2 unidades, si calculamos con la expresión que teníamos antes, la base hemos dicho que eran 2 y la altura eran 2, tendré que 2 por 2 entre 2 será 4 entre 2, 2 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Y diréis, bueno, ¿cómo es posible que en efecto el área sea exactamente la misma, coja cualquier base que coja? Pues lo vamos a comprobar. Vamos a aplicar exactamente la misma definición que acabamos de ver. Cojo, por ejemplo, cualquier otra base. Antes he cogido A, ahora voy a coger B, ¿vale? Por lo tanto, trazo una recta que pase por ella. Me ubico en el vértice opuesto a B, es decir, en este caso en el vértice B, y trazo una perpendicular a B que pase por el vértice. Busco el punto de intersección y veo cuánto mide ese trozo, de B hasta el punto de intersección. Y mide concretamente 1.11 unidades de longitud, ¿vale? Miro cuánto mide mi nueva base, que serán 3,61, y vuelvo aquí a mi expresión. Y hemos dicho que era la base, en este caso, hemos dicho que era, borro por aquí, el área es base por altura entre 2, y esto hemos dicho que era, la base era 3,61 por 1,11 entre 2, y si saco la calculadora tendré que 3,61 por 1.11 entre 2 me da exactamente 2,00355 unidades cuadradas, ¿vale? Estos decimales los tengo aquí porque el 3,61 y el 1,11 no son medidas completamente exactas de la base y de la altura. Si las medidas fueran totalmente exactas, aquí tendré aproximaciones a la alza probablemente y por lo tanto es por lo que tengo algún decimal. Si no, debería quedarme exactamente lo mismo. Y ahora, por último, vamos a medirlo con la base que nos queda. Es decir, elimino por aquí y me quedará esta base de aquí. Pues de nuevo, trazo recta que pase por la base. Encuentro el vértice opuesto y trazo una perpendicular a la recta que pasa por la base por el vértice opuesto. El punto en el que se cruzan es la intersección entre las dos rectas. Y mido la distancia. La distancia, en este caso la altura del triángulo, serán 1,79 unidades de longitud. ¿Vale? Mido la base. La base será, desde aquí hasta aquí, serán 2,24 unidades de longitud. Y ahora vengo a la pizarra. Pues simplemente tendré, hemos dicho que eran la base 2,24, la altura 1,79. Pues 2,24 por 1,79 entre 2 y me quedará 2,24 por 1,79 entre 2 igual a 2,0048 unidades cuadradas. De nuevo, estos decimales, porque tendré aquí aproximaciones a la alza, ¿vale? Pero si nos damos cuenta es prácticamente lo mismo que lo que habíamos obtenido. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a intentar entender
Porque la expresión del área del triángulo es base por altura entre 2. Y para ello voy a dibujar otro triángulo, aunque se podría deducir con cualquiera en sí, ¿vale? Voy a dibujar este triángulo, que caerá... A ver, no lo voy a dibujar, mejor aquí, aquí, aquí y aquí, ¿vale? Si nos damos cuenta, este triángulo abarca toda esta zona, ¿vale? Y ahora voy a dibujar dos triángulos distintos. Uno que va a venir aquí, que va a ser este trocito, y otro que va a ser este trocito de aquí, ¿vale? Los voy a intentar pintar de otro color, ¿vale? Para que se vea más claro. Por ejemplo, verde y este de aquí lo mismo. Voy a poner también verde. A ver, este de aquí, no. Quito esto, selecciono y le cambio el color a verde, ¿vale? Si nos damos cuenta, ¿qué es lo que nos ocurre? Este área que yo tengo aquí, este área verde, es la misma que la que yo tendría aquí, ¿vale? Exactamente la misma, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos, este área verde que yo tendría aquí sería exactamente la misma que el área que yo tendría aquí. Y lo podemos comprobar con la herramienta área. La tenemos aquí, puedo medirla. Este área es 1, ¿vale? Este área es 1, este área es 1 y este área es 1, ¿vale? Como podéis ver, tengo exactamente la misma área en las zonas marrones que en las zonas verdes. Entonces, si os fijáis, si yo sumo el área de las dos zonas marrones, que eran mi triángulo inicial, me quedaría 1 más 1, 2 el área total, ¿vale? En este caso, como hemos hecho otro triángulo, es justo casualidad que el área de antes y el área de ahora nos dé la misma. Pero bueno, es simplemente pura casualidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos fijamos, si yo quisiera calcular el área del cuadrado completo, es decir, de las dos partes verdes más las dos partes marrones, me daría cuenta de que sería simplemente la longitud de la base, que son 2 unidades, por la longitud de altura, que son 2 unidades. 2 por 2, 4. ¿Y por qué divido para 2 en el triángulo? Porque, como podemos ver, la parte verde, que es la que no selecciono, es exactamente la misma que la parte marrón, que es la que sí selecciono. Ese es el motivo por el que siempre tengo que dividir entre 2 el área del triángulo, ¿vale? Para que veáis que en efecto se cumple así, puedo hacerlo con cualquier otro triángulo distinto. Es decir, por ejemplo, voy a coger aquí, aquí y aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a dibujar primero el primer triángulo que me falta, este y este, que irá aquí. Y el segundo que me falta, que es este y este, que irá aquí. De nuevo, para que se vean mejor, los voy a pintar de otro color. Voy a ponerlo, por ejemplo, no, rojo se ve mal, azul, ¿vale? Y este, lo mismo, azul, ¿vale? Como podéis ver, este triángulo que tengo aquí a la izquierda sería el mismo que este triángulo de aquí. Lo que pasa es que he dado la vuelta. Y este triángulo perdón, hemos dicho a la izquierda es a la derecha. Y este triángulo que tengo aquí a la izquierda sería el mismo que este triángulo que tengo aquí, pero dado la vuelta. De nuevo lo puedo comprobar con la herramienta área. El área de aquí son 3, el área de aquí son 3, el área de aquí es 1,5 y el área de aquí es 1,5. ¿Vale? Lo puedo sacar tal que aquí para que quede claro. Entonces de nuevo ocurre lo mismo. Si yo quisiera calcular el área total de este cuadrado, tendría base 3, altura 3, por lo tanto área total 9. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que si nos fijamos es este triángulo de aquí a la izquierda 3, este triángulo aquí a la derecha 1,5, 3 y 1,5, 4,5. Que 4,5 es justo la mitad de 9. Y el área sombreada, que es la que realmente nos interesa, de nuevo es 3 más 1,5, 4,5, es decir, exactamente la mitad de 9. Por eso es por lo que la fórmula de base por altura entre 2 es exactamente esta. Bueno, el área del cuadrado, chicos, yo creo que ha quedado suficientemente clara, pero en caso de que por si acaso no nos haya quedado clara, yo si dibujo aquí un cuadrado, me doy cuenta de que la longitud de sus lados es lógicamente
4 veces el mismo lado, 4 veces la longitud del lado porque es igual, y la longitud, perdón, la superficie del área sería lado por lado. ¿Por qué? Porque sería base por altura, como la base mide un lado y la altura mide lo mismo porque son los 4 lados iguales, me quedaría que en el caso del cuadrado tendría perímetro igual a 4 veces el lado y el área igual a lado al cuadrado, porque es lado por lado, ¿de acuerdo? En este caso es sencillo. Bueno, en el caso del rectángulo es casi igual. ¿Por qué? Porque en el caso del rectángulo tenemos que tener en cuenta otra cosa, que es la siguiente. Si yo aquí dibujo esto tal que así, aquí, aquí y aquí, tendré de nuevo que en el caso del rectángulo tengo dos lados que son iguales y otros dos que son iguales, por tanto el perímetro será 2 veces el lado largo más 2 veces el lado corto. Es decir, el perímetro sería 2 veces el lado largo más 2 veces el lado corto. ¿De acuerdo? Y el área sería uno de los lados multiplicado por el otro lado distinto, es decir, base por altura. En este caso, el área es base por altura. ¿De acuerdo? Este caso lo tenemos sencillo. Vamos ahora con el romboide. El romboide es un poquito distinto porque tenemos que verlo de la siguiente manera. Voy a ver aquí, este aquí, este aquí, este aquí y este aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nos podemos fijar en otra cosa. Si yo pinto aquí, por ejemplo, este triangulito que tengo aquí, me doy cuenta de que este triangulito que tengo aquí es exactamente el mismo que el que tengo aquí, ¿verdad? Es decir, que este triángulo que voy a colorear para que quede más claro es exactamente el mismo que el que tengo aquí, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo coger este triángulo, puedo coger este triángulo de aquí y desplazarlo aquí, de tal manera que el área me quedará exactamente la misma. Entonces, en este caso, ¿qué tendré? Tendré que el área del romboide será la base por la altura. Pero mucho cuidado, porque hay que tener en cuenta qué es la altura del romboide. Bueno, pues la altura del romboide, vamos a verlo, es igual que hacíamos en el rectángulo, perdón, igual que hacíamos en el triángulo, tenemos que hacer en el romboide. Yo cojo la que considero que es mi base, en este caso esta, y trazo una recta. Trazo a través de ella una perpendicular por uno de los vértices opuestos. En este caso puedo elegir el uno o el otro. Por ejemplo, voy a trazarlo por aquí. Y el punto donde intersecan lo marco. Es decir, tal que aquí. Con esta recta, ahí. Y ahora mido cuánto mide este trozo. A ver, que lo tengo por aquí. Mido este trozo. Y este trozo en este caso me da 2 unidades de longitud. ¿Vale? Por tanto, esta es la altura. Mucho cuidado. La altura no tiene por qué ser el lado. De hecho, si yo mido lo que mide el lado, no me sale 2. Me sale 2,24, que es distinto. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con confundir en el romboide la longitud del lado con la longitud de la altura. ¿Vale? La altura siempre es la perpendicular que pasa por el vértice opuesto. Si lo midiéramos con el otro vértice, veríamos que es lo mismo, ¿vale? Venid aquí, intersección, mido aquí, y ahora mido, ¿de acuerdo? Y me quedará 2, exactamente, ¿vale? Si dais cuenta me quedará base por altura, porque este trozo que he perdido aquí lo añado aquí, por tanto me quedaría un cuadrado, en este caso un cuadrado, pero, mucho cuidado, si el romboide fuera más alto, ¿vale? A ver, si el romboide fuera más alto, no sería un cuadrado, me quedaría un rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Si nos damos cuenta, esto es lo mismo que hacer así y que hacer así, ¿vale? Lo que hago es pasar este triángulo que tenía aquí, lo paso aquí a la izquierda, ¿vale? Y me queda un rectángulo de área base por altura, concreto en este caso 3 por 2, 6, ¿de acuerdo? Así que así es como calculo el área de un romboide, que si os dais cuenta,
coincide exactamente igual, ¿vale? Y ahora me voy con el rombo, que el rombo es un poquito distinto, ¿vale? A ver, elimino por aquí, elimino todo esto. Y tendré... ¿Qué es lo que voy a tener? Vamos a ver. Voy a dibujarlo primero el rombo. Venga, lo voy a hacer aquí, para que quede más sencillo. No, aquí. No, es que aquí parece un cuadrado, entonces quiero que quede claro que es un rombo y no un cuadrado. ¿Vale? Entonces, un rombo nos ocurre más o menos lo mismo que nos ocurría con el triángulo. Es decir, el rombo, este trozo de aquí, sería el mismo que este trozo de aquí. Este trozo de aquí sería el mismo que este de aquí. Y abajo nos ocurre igual. Este de fuera es el mismo que este de dentro. Y este de fuera es el mismo que este de dentro. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que de nuevo los trozos que voy a colorear, otro por aquí, este por aquí y este por aquí, ¿vale? Los 4 trozos que he coloreado son lo que me falta para completar este rectángulo completo, de base 2 y altura 4. Entonces, si yo calculo el área de cada uno de estos trocitos, me doy cuenta que será exactamente la misma que la interior, ¿vale? Y lo podemos calcular. Mira, área 1, 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 ¿vale? Tengo exactamente el mismo área para todos y cada uno de los trozos. Entonces, para que quede más claro, voy a quitarlos de aquí, que os estorba mucho. Entonces, ¿qué tendré? Tendré un rectángulo completo de base la diagonal más pequeña y de altura la diagonal más grande, pero como tengo que quitarle estos 4 trozos que suponen la mitad del rectángulo, el área del rombo será base por altura entre 2, o lo que es lo mismo, diagonal mayor por diagonal menor entre 2, ¿vale? Recapitulamos. Esto era el cuadrado, esto era el rectángulo, el romboide que no lo hemos puesto. El perímetro del romboide es fácil, ¿vale? Es 2 veces un lado más 2 veces el otro, ¿vale? Y el área base por altura. Y en el caso del rombo, el perímetro también es fácil porque los 4 lados son iguales, por tanto el perímetro es igual a 4 veces el lado. Y el área será, lo que hemos dicho, base por altura entre 2 o diagonal mayor por diagonal menor entre 2. ¿De acuerdo, chicos? Importante ver de dónde salen esas expresiones de diagonal mayor y diagonal menor entre 2, ¿vale? Porque a veces yo me puedo liar y decir, ¿cuál era entre 2, el rombo o el romboide? Y si no sé de dónde sale, es cuando me he perdido y ya le hemos liado, ¿de acuerdo? Bueno, y en el caso de la circunferencia, la demostración del área de la circunferencia es un poquito más complicada, ¿vale? Entonces, de momento, la vamos a dar por sabida, ¿de acuerdo? Va a haber que aprendérsela y de momento la vamos a dejar ahí, ¿de acuerdo? En un futuro podremos demostrar por qué la longitud de la circunferencia y el área del círculo son la expresión que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, si yo considero este polígono, ¿vale? Voy a ver si puedo... Me parece que no puedo... No puedo contarlo como polígono, ¿vale? El área tampoco me permite seleccionarla. No, bueno, no pasa nada, ¿vale? La longitud de la circunferencia siempre es 2 por el número pi y por el radio de la circunferencia. En este caso, como el radio es 2, pues sería 2 por pi y por 2. Es decir, en la circunferencia, la longitud es 2 por pi y por r, donde r es el radio de la circunferencia. Y el área de la circunferencia, que en realidad no es correcto, sino que es el área del círculo, porque la circunferencia es la línea que rodea al círculo, y el círculo es el área que está contenido por la circunferencia. Entonces, el área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿De acuerdo, chicos? En este caso nos toca aprenderlo tal cual porque es un poquito más complicado de demostrar y de momento no tenemos las herramientas matemáticas para poder demostrarlo correctamente,
Pero bueno, por lo demás, de momento es suficiente. Así que bueno, chicos, en este vídeo hemos visto unos cuantos ejemplos de perímetros y áreas, aparte de introducir el propio concepto de perímetro y área, que es importante, ¿de acuerdo? Así que, por favor, como siempre, cualquier duda, pregunta, problema que tengáis, nos lo podéis dejar. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y que vaya bien.